¿qué le parece si vamos a la palabra? Vamos a Éxodo capítulo 5 y vamos a hablar de un momentazo que se produce en este pasaje y que cuando el pastor Tomás me sugirió que comparta acerca de esto, me encantó la idea porque esto es un hito histórico del que está espectacular hablar. El capítulo 5 de Éxodo habla acerca de el momento primero en que Moisés y Aarón van delante de Faraón y le sueltan la bomba de que Dios quiere que Israel salga de Egipto. No era una noticia fácil. Eso es un momentazo. Yo no sé si usted o qué oficio tiene o a qué se dedica, pero muchos de nosotros llevamos años preparándonos para hacer algo, ¿verdad? Los que somos médicos, los que trabajamos en la limpieza, los que somos mecánicos de coches, los que trabajamos en cualquier cosa, usted lleva un tiempo preparándose para que pase algo. Moisés llevaba muchos años preparándose para que pase algo y este es el día de la hora de la verdad. El día de, como decían en la Segunda Guerra Mundial cuando desembarcaron los aliados en Normandía para acabar con el dominio nazi. Este es el día en el que todo el tiempo para el que Moisés había estado preparando iba a llevar a su cumplimiento. Todas las excusas que puso. ¿A usted se le da bien poner excusas? ¿No? Porque, bueno, yo voy a decir yo soy el único entonces. Porque somos buenísimos poniendo excusas, ¿a que sí? Se nos da genial. No, que es que yo no, esa hora del grupo vida me viene mal porque yo a esa hora tengo una cosa importantísima que hacer y resulta que es que a esa hora hay un partido de fútbol. ¿A cuánto les gusta el fútbol? ¿Sí? Ya Dios les perdonó por eso. No hay problema, no pasa nada. No, el fútbol nos puede encantar y a mí me gusta mucho, pero ya el Señor me liberó de eso. No, mentira. Todavía lo disfruto, pero ya con menos pasión. ¿Sabe que la única cosa que a mí me quitaba de comer era el fútbol? ¿Qué cosa que sí? Ni las chicas cuando yo era joven, ni nada de eso. No. El fútbol, yo por el fútbol dejaba de comer. Mi mamá me decía, porque deberían durar los partidos 24 horas para que no comas tanto, porque, claro, yo comía mucho. A lo mejor usted no me recuerda, pero yo en algún momento de mi vida, algunos no me vio así, pero yo llegué a pesar 170 kilos casi. Dios me ayudó mucho y ahora no es que esté como para pasarela, pero estoy mejor por mi salud. Gracias a Dios el Señor me ayudó con eso. Pero hay muchas cosas, hay muchas excusas, muchas cosas pasaron durante el tiempo de preparación de Moisés. Dios lo empezó a preparar desde que nació para este momento. ¿Sabe que el pueblo de israelita estuvo 430 años bajo el dominio de los egipcios? Llegaron con José. ¿Se acuerda usted de la historia? El pastor Tomás nos ha estado recordando en estos domingos anteriores la historia, ¿verdad? Que ellos llegaron hasta que hubo un faraón, dice la Biblia, que no conoció a José. Y entonces se volteó la tortilla para el pueblo de Israel. Y entonces en este momento que empiezan ellos, vamos a ir a la palabra y lo leemos. Dice, versículo 1, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así. ¿Quién dice? Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos, pues, ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. ¡Qué fuerte!
¿A que sí? También es verdad que la noticia que Moisés y Aarón llevaron no era fácil de digerir. Para nadie, y menos para una persona. Ya sabéis que los faraones en Egipto eran dioses. Eran como la personificación de sus dioses. Entonces que tú vengas siendo un desconocido y le digas, mira que es como si alguien viene a tu casa y te dice, mira que a partir de mañana yo te voy a decir lo que tú tienes que cocinar. Pues bueno, ¿tú quién eres? Para venir a decirme a mí en mi casa lo que yo tengo que hacer. Y este señor era un rey, no era una persona cualquiera. Y vienen dos personas que habían venido de andar por el desierto, vendrían sucios, se ponen delante de él y le dicen, mira, Dios, Jehová, dice que tal. Y entonces la respuesta del faraón, a nosotros que somos creyentes, nos choca un poco. ¿Quién es Jehová? Para yo hacer lo que él dice. Si yo aquí soy el faraón, yo aquí soy Dios, aquí se hace lo que yo digo. ¿A qué esa frase le suena a algunos? Aquí se hace lo que yo digo, esto es mi cortijo, aquí mando yo. No, pero a partir de ahora, mira que el Dios de los hebreos está. Pero ¿quién es el Dios de los hebreos para venir a decirme a mí lo que yo tengo que hacer? ¿Y sabe qué? Nos enfrentamos a la personificación del faraón y Egipto en el mundo actual. Porque no ha cambiado mucho, no dista mucho lo que está pasando en ese momento con Moisés y Aarón de lo que pasa en el mundo actual. El mundo actual es faraón y Egipto para nosotros. Porque una de las cosas, de las primeras cosas que responde el mundo cuando llega nuestra hora de la verdad es, ¿y quién es Dios? ¿Quién es tu Dios? Para que tú me vengas a decir a mí que crea, para que me vengas a decir a mí que haga, que vaya. ¿Y sabe qué? Necesitamos tener la certeza de que esta es la hora de la verdad para nosotros. Yo sé que muchos de nosotros decimos muchas veces, es que nos ha tocado criar a nuestros hijos en épocas complicadas. Es que nos ha tocado trabajar, nos ha tocado ser creyentes en épocas complicadas. Nos ha tocado vivir en una época complicada. Pero ¿sabe qué? A lo largo de la historia siempre han habido épocas complicadas. ¿Usted cree que la gente que atravesó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las pestes que hubieron antes, no pensó que era una época difícil para vivir? ¿Usted no piensa que a lo mejor sus abuelos o sus padres no pensaron que era una época difícil para vivir? ¿Y sabe qué? A lo mejor le voy a pinchar el globo de la ilusión, pero las cosas no van a mejorar. Eso dice la Biblia. Ahora, nosotros tenemos una esperanza firme en Cristo. Nosotros tenemos la esperanza de la eternidad en Él. Pero esto no va a pasar que de un día para otro aquí van a aparecer unicornios con chuches colgadas en el cuello y la cosa se arregló. No, porque la Biblia dice, el Señor Jesús lo dice en los evangelios, que las cosas se irán poniendo peor, cada vez peor. Y yo sé que usted lo nota, que el mundo se va como una olla a presión, ¿verdad? Cada vez más se oyen guerras y rumores de guerras. ¿A qué eso le suena? Porque eso se lo dijo cuando los discípulos le preguntaron, Señor, ¿y cómo sabremos cuándo es el fin? Oiréis de guerras y rumores de guerras y habrán terremotos y desastres. Y a veces nosotros decimos, ay, ¿pero por qué? Porque el mundo va abocado a la destrucción. Por eso hoy le quiero hablar de la hora de la verdad, porque esta es la hora de la verdad para nosotros. Nosotros, como Moisés y Aarón, tenemos que levantarnos a diario para presentarnos delante de Faraón. Faraón es el mundo actual, la cultura que nos está arrastrando hacia donde vamos y que nosotros no podemos resistir. Nosotros tenemos que hacer resistencia contra la corriente del mundo. Egipto y el faraón representan hoy en día lo que es el mundo. ¿Sabe qué pasó cuando los egipcios, cuando los israelitas le dijeron esto al faraón? Lo primero es que el faraón, como les digo, muestra un desconocimiento total de Dios y además lo desprecia, ¿no? Con su forma de responder, a ver, Jehová, a mí no me digáis nada de Jehová, yo no sé quién es Jehová. Y entonces empieza, y esta mañana lo comentaba con mi esposa, con Lidia en el desayuno, que es muy fuerte esto, pero cuando las cosas empiezan a cambiar, y por eso les decía antes que esto es un momento histórico, porque este momento es la primera piedra de Israel como nación.
Este es el primer paso para que Israel sea un pueblo libre y se convierta en una nación como es ahora. Dios cumple la promesa que le había hecho a los patriarcas en este momento. Por eso les digo que es un momento histórico, porque en este momento esa puerta empieza a ser golpeada para abrirse. Cuando Moisés y Aarón se presentan delante del faraón y le dicen, dice Jehová que dejes ir a su pueblo para adorar en el desierto. Y yo le decía a Lidia, porque lo estábamos leyendo y yo iba comentando con ella, y yo le decía, no les está diciendo que les deje y que les dé todo, les está diciendo que les deje ir unos días para adorar en el desierto. No se ve mayor cosa, ni ningún peligro mayor, ni se están levantando. No, él le está pidiendo pacíficamente que les deje y Faraón responde mal, obviamente. Pero, ¿sabe qué es lo siguiente que pasa? Que empieza, y aquí se empieza a calentar las cosas, porque hasta a este momento los israelitas eran esclavos, pero vivían dentro de un marco, vamos a decir, dentro de un marco legal en el que ellos eran esclavos, pero tenían su trabajo, terminaban de hacer su tarea de los ladrillos, iban a sus casas, trabajaban en el campo, vivían dentro de una comodidad, vamos a decirlo así, dentro de un estatus en el que, aunque eran esclavos, no estaban siendo exterminados, por decirlo de alguna forma, ni estaban sufriendo tortura, sino que estaban ciñéndose a lo que pasaba en ese momento. Pero cuando Moisés y Aarón le dicen al faraón esto, lo primero que dice el faraón es que están ociosos. Por eso se quieren ir, porque no tienen. Entonces dice que habían unos cuadrilleros que juntaban paja para que ellos, porque el ladrillo se hace con una mezcla de paja y barro. Se compacta y luego se mete al calor y entonces se solidifica y de ahí salen los ladrillos. Parece que el faraón tenía una gente que le buscaba paja a los israelitas, se la traía y ellos cogían paja, hacían la mezcla. Y entonces el faraón dice, no les traigáis más paja, que la vayan a buscar ellos al campo. Y que la tarea de hacer los ladrillos sea la misma. O sea, si una persona tenía que hacer 200 ladrillos al día, con la ayuda de que le traían la paja, va a tener que seguir haciendo los 200, pero yendo a buscar la paja. Entonces, ese momento, como que la cosa se complica porque Moisés y Aarón van y los que empiezan a pagar los platos rotos son los otros. ¿A que sí? Porque les empiezan a... ¿Y sabe qué? En este momento empieza el faraón a oprimir a Israel. ¿Sabe que oprimir es apretar una cosa hasta hacerle daño, hasta intentar destruirla? Entonces empieza una opresión física contra el pueblo de Israel. Les doblo la tarea porque ustedes son unos vagos. Yo no sé si a usted le suena eso, pero muchas veces, hemos orado aquí en la iglesia por muchas personas que pedían un trabajo. Pedían un trabajo y cuando Dios les da el trabajo ya no se les ve más. Y sabe, el modelo del faraón es el mismo modelo que el de ahora. Yo te doy trabajo, pero aquí tienes que estar hasta el domingo. Y hasta las 12 de la noche y hasta las 3 de la mañana. Y no, es que yo tengo que ir. Me da igual, tú tienes que trabajar. ¿Cuál iglesia? ¿Estás ocioso? Tienes que trabajar. Y ahora, yo no estoy haciendo un enunciado contra el trabajo, al contrario. Tenemos que trabajar. Dios no bendice a vagos. Y yo soy el primero en haberlo comprobado. Y yo soy el primero en decirlo. Dios no bendice a vagos. Tenemos que trabajar. Pero tenemos que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Necesitamos que la opresión del mundo no nos quite del Señor. ¿Y sabe qué? Entonces el faraón empieza con una opresión física contra el pueblo de Israel. Los empieza a machacar con más trabajo, que traigan, no les traigan paja, que caminen ellos, imagínense que ustedes que tenían que ir a buscar la paja a 5 kilómetros, luego cargarla, traerla, ponerse a hacer los ladrillos. Era como hacer el triple de trabajo. Si a lo mejor estaban trabajando de sol a sol, ya iban a su casa solamente a dormir un par de horas y tenían que volver a hacer los ladrillos. Pero más allá de la opresión física, el faraón también les empieza a oprimir espiritualmente. Porque el faraón les impide adorar. Y eso es muy fuerte porque cuando el faraón dice,
no van a ir, les vamos a doblar la tarea y no van a ir a adorar a Jehová. No quiero que vayan. Y eso es lo que vivimos en el día de hoy. Cuando a nosotros se nos dobla la tarea, eso nos impide adorar a Dios. Porque no tenemos tiempo, porque llegamos muy cansados, porque vivimos estresados con el trabajo. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros desplazamos nuestra adoración, las cosas no van bien. Cuando nosotros desplazamos a Jesús, cuando nosotros desplazamos a Cristo de lo que Él quiere hacer en nosotros, las cosas empiezan a torcer. ¿Y sabe qué? Israel decía todo que sí. Bueno, que nos doblen el trabajo. ¿Sabe? Pasa lo mismo que luego más adelante en el desierto, pero yo no quiero ir al desierto, yo me quiero centrar en este momento, porque dice la palabra que más adelante en ese mismo pasaje, dice que ellos le empiezan a decir a Moisés, pero ¿por qué has venido a hablar con el faraón? Mira lo que está pasando, que ahora nos están dando más trabajo. Pero te están ofreciendo la libertad. Yo prefiero seguir trabajando mis 12 horas que la libertad que tú me estás ofreciendo, porque... ¿Y sabe qué? Estamos encadenados a ese círculo vicioso que nos mantiene alejados de Dios y atados a las tareas que el mundo nos ofrece para distraernos, y nos hemos habituado de tal forma que cuando alguien nos ofrece ser libres, no nos damos cuenta de la oportunidad que nos está brindando. Yo no sé si usted ha visto, hay una foto por ahí, que en algún momento, en el que hay un caballo que está atado a una silla, y la silla no está atada a ninguna parte. Si el caballo se mueve, arrastra la silla sin ningún problema, pero el caballo considera que está atado y que no se puede mover. Y muchas veces nosotros estamos atados de esa forma y nos hemos acostumbrado a vivir así, atados, y cuando alguien nos ofrece la libertad, cuando alguien se acerca y si fuera que está el caballo ese ahí, te dice, echa a correr, que esa silla no. No, yo me quedo atado, no, es que aquí me echan comidita. Yo estoy atado aquí en la silla, pero aquí me echan comidita y agua. Yo no me muevo de aquí. Pero si tú corres para ese campo que está allá, mira, ahí al fondo hay un campo donde pudieras vivir libre y pudieras disfrutar de... No, yo mejor aquí, que aquí me sirven la comidita todos los días y yo aquí atadito, pero contento. ¿Y sabe qué? Muchas veces desechamos así también la oportunidad que nos da Jesús de ser libres de ese yugo. Porque Jesús viene y nos ofrece libertad, nos ofrece lo mejor, y nosotros decimos, no, yo es que tengo que trabajar. Y le vuelvo a repetir que yo no estoy en contra del trabajo, pero si usted tiene que trabajar el domingo, usted tiene que hablar con el faraón, tomar valor y decirle, yo el martes no puedo trabajar. ¿Pero por qué? Porque como el domingo estoy haciendo el esfuerzo de trabajar, yo el martes tengo algo muy importante que hacer, que es ir a adorar a mi Dios. Permíteme un momento ir allí. Me gusta eso porque Moisés y Aarón le dicen, permítenos un momento, un tiempo para ir a adorar a Dios en el desierto, nuestro Dios. ¿Qué Dios ni Dios? Doblen la tarea porque están ociosos. Y Israel, bueno, sí, venga, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo. Lo primero es el desconocimiento de Dios. Lo segundo es la opresión física y espiritual. ¿Y sabe qué es lo tercero? La implantación en nuestra cultura y en nuestra ideología. Los israelitas ya se habían ceñido al modelo de los egipcios. Si los egipcios decían que había que caminar así, ellos caminaban así. Si los egipcios decían que había que a tal día trabajar, ellos lo hacían así. Eran esclavos y eran felices siendo esclavos. ¿Sabe qué? Yo no sé si a lo mejor solo me parece a mí, pero ahora vivimos igual. El mundo dice que hay que hacerlo así, lo hacemos así. El mundo dice que ahora este se puede casar con este y bueno, que se casen, no pasa nada. El mundo dice que ahora en el colegio se tiene que enseñar esto. Y bueno, que se enseñe, porque porque nosotros no somos siervos de Faraón. Porque nosotros somos de otro, dice la palabra que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y entonces usted no se puede conformar a eso.
Usted tiene que luchar por la libertad que le está ofreciendo el Señor Jesús. No podemos someternos. ¿Sabe qué? Caminamos y luego en el desierto, luego ya más adelante cuando son libres, muchos de esa generación querían volver. A mí me parece increíble eso. Que le dijeran a Moisés, Moisés, éramos más felices allá comiendo ajos y cebollas que aquí, que estamos sufriendo. ¿Sabe qué? Esa gente en el desierto no tenía que trabajar para comer. Dios les enviaba maná todos los días y así se quejaban. Bueno, me recuerda a nosotros, porque nosotros también somos un poco así. No tenían necesidad de nada y se quejaban y preferían ser esclavos que luchar por la libertad. ¿Sabe qué? Toda esa generación que estaba en el desierto, que eran mayores, murieron. Ninguno vio la tierra prometida. Y es que necesitamos que ahora, llegada la hora de la verdad, nosotros estemos dispuestos a morir por lo que está pasando. Miramos con estupor muchas veces las noticias y decimos, no, ¿cómo es posible y tal? Pero ¿sabe qué? Esta es la hora de la verdad y usted no está haciendo lo que tiene que hacer. Yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Yo tengo que levantarme todos los días y como Moisés y Aarón, llegar delante de Faraón y decirle, es momento de adorar a mi Dios. No, pero es momento de adorar a mi Dios. ¿Y usted confía en su Dios? Si hay un trabajo que no le permite adorar a su Dios, usted empiece a orar para que Dios le dé un mejor trabajo. Porque si usted está aceptando que hay un trabajo que lo aleja de Dios, usted está cediendo ante Egipto. Entonces, ¿cuántos creen que su Dios es poderoso? Si hay un trabajo que lo aleja de Dios, ¿sabe qué? Y además, por eso hablaba acerca de la cultura y de la ideología, porque cuando nos pasan este tipo de cosas encima, nosotros somos capaces de decirle, gracias Señor porque me das más trabajito. Ya no voy a poder ir al culto, pero estoy feliz porque este mes, ¿sabe qué? Cuando hay algo en nuestra vida que desplaza nuestra adoración, empieza una cuenta atrás en nuestra vida para caer en alguna desgracia. Porque descuidamos al Dios verdadero para darle valor a otro tipo de dioses. Porque sabe usted que el trabajo, sabe usted que el mundo y todas las cosas que nosotros vivimos se puede convertir en dioses para nosotros. Mi casa, es que estoy trabajando. Pastor, no voy al grupo porque estoy ahorrando para comprarme la casa. Ya cuando me compre la casa, usted cuente conmigo. ¿Y si te mueres antes de que comprar la casa? ¿Qué hacemos? Porque puede pasar, ¿o no? Puede pasar que al salir de aquí venga el Señor. Si es así, sería una pasada. ¿Okay, ya? Pero puede pasar que el Señor te da obviamente las fuerzas para comprarte una casa y el Señor quiere que tú estés cómodo con tu familia, pero ese sueño no puede desplazar tu adoración a Dios. Ese sueño que tú estás trabajando, que estás luchando, no puede ser mayor que tu adoración a Dios. No se puede convertir en tu Dios. La lucha aquí es de dioses. Y luego ustedes verán más adelante que la cosa se va poniendo cada vez peor. Porque dice la Biblia que Faraón va endureciendo su corazón y que entonces Dios le pega más fuerte. Mientras más nos resistamos, más fuerte va a ser el golpe. Necesitamos, ¿sabe qué? Yo sé que ayer hacíamos en el seminario un ejercicio acerca del llamado. Estábamos hablando acerca de los profetas mayores. Y si usted tiene la oportunidad de formarse en el seminario, yo le animo a que lo haga. Si usted es joven y tiene la oportunidad de ir a la base, yo le animo a que lo haga. Ayer hablábamos acerca de eso y hablábamos acerca del llamado. Y entonces teníamos que recordar todos, así para escribir en un papel cómo había sido nuestro llamado. ¿A cuántos Dios le ha llamado? ¿Cuántos se acuerdan el momento en el que Dios les llamó? No estoy hablando de algo que se te apareció un ángel, no. Te estoy hablando del momento en el que Jesús tocó la puerta de tu corazón y te llamó. Ese es un día inolvidable para nosotros, ¿a que sí? Entonces, yo no recuerdo exactamente el momento, pero yo recuerdo muchos momentos. Luego hay un momento exacto que sí recuerdo. Pero, ¿sabe? Todos tenemos un momento marcado y el momento de Moisés fue la zarza ardiendo. ¿A que sí? Porque ahí el Dios que le había llamado, ya le dio instrucciones de lo que tenía que hacer.
Le dijo, esto tienes que hacerlo así, tal, y ir para allá. Y empezaron las excusas. Pero todos tenemos un momento en el que pasó algo y nosotros decidimos seguir al Señor. Yo recordaba ayer, porque teníamos que escribirlo, que yo no recuerdo un momento concreto en mi infancia, pero sí recuerdo varios momentos en los que mi abuelo me sentaba en sus piernas y me decía, viejo, porque así me decía, viejo, tú vas a ser un predicador en las naciones. Yo estaba como mi hijo así, era a lo mejor 4 o 5 años. ¿Qué será eso? Pero me lo repitió hasta mayor. Tú vas a ser un predicador en las naciones, tú vas a seguir al Señor y tal. Pero ¿sabe qué? Esas palabras me retumbaban todos los días de mi vida y cuando en mi juventud yo no seguía a Jesús todavía, yo recordaba eso. Siempre me venía a la mente esas... ¿Por qué será? Pero un momento, hace ya unos cuantos años, el año 2006-2007 en Bilbao, me acuerdo, 2007. Estábamos orando en un cuartito porque íbamos a ministrar allí en la alabanza en una iglesia que nos habían invitado. Y un amigo que vive aquí en España, vive en otra ciudad, Dios me empezó a hablar a través de él. Y el Señor me dijo, toda la vida te has resistido. Me acordé como de Moisés, ¿no? Porque mi abuelo era pastor y yo le vi sufrir tanto que yo rechazaba la idea de servir al Señor en el pastorado. Entonces este hombre, que éramos amigos, pero que yo no le había contado cosas de mi infancia ni nada de eso, me dice, así en un momento que estábamos orando, no había pasado nada raro, me dice, por años te has resistido, pero quiero que sepas que la música solamente ha sido una excusa para que me sigas. Y que a pesar que te has resistido, yo te he llamado al pastorado y aunque te sigas resistiendo, yo voy a seguir insistiendo. Entonces en ese momento dejé de luchar. Y digo, yo no puedo contra el Señor, Señor, entonces úsame. Y cuando yo le dije así, el Señor me empezó a usar, o sea, me empezó a mover a otras cosas, porque yo era feliz tocando mi batería. Todavía soy feliz, toco menos, porque estamos ocupados, gracias a Dios, también en otras cosas, pero soy feliz ahí, cuando yo me lo divierto, cuando me toca. Pero ya estamos en otras cosas y entonces cuando yo le dije, Señor, esta es la hora de la verdad, venga, vamos para adelante, tú llévanos. Ya luego vino todo el tema y me casé, porque ¿sabe qué? Yo era tan atrevido que yo le dije hasta al pastor Tomás una vez que yo no quería estar en la pastoral de jóvenes. Que el pastor Tomás, que es como mi padre, que yo voy a la casa y abro la nevera a ver qué hay y me siento ahí a comer y tal. Sí, gracias a Dios, es mi familia, la familia pastoral. Entonces, el pastor Tomás un día me dijo, Gerson, pero ayúdame en el equipo pastoral de... No, yo no. Qué atrevido. Yo hubiera sido atrevido, mira, entonces, ¿qué haces aquí? Pero me tuvo paciencia y gracias a Dios el Señor nos encaminó, porque eso fue en la juventud. Y qué fuerte, entonces, cuando todos tenemos ese momento en el que llega la hora de la verdad, y yo estoy seguro que usted lo recuerda. ¿Usted lo recuerda? Pero ¿sabe qué? Todos los días esa hora de la verdad se repite en nuestras vidas. ¿Sabe cuándo se repite? Cuando nosotros nos levantamos como Moisés y Aarón y se pone delante de Egipto en forma de que tenemos que hablarle a alguien acerca de Dios, por ejemplo. Otra persona que desconoce acerca de nuestro Dios y nosotros tenemos la oportunidad de hablarle. Esa es la hora de la verdad. Y tenemos que actuar en consecuencia de lo que Dios nos ha dicho. ¿Y sabe qué? No podemos renunciar a eso. Porque hay muchas oportunidades en las que nosotros le podemos decir a Faraón, tú podrás decir lo que quieras, pero yo voy a adorar a mi Dios. Yo elijo la libertad que Dios me da. Esto es importantísimo. No podemos dejar que Egipto gobierne nuestra cultura. No podemos dejar que el faraón sea nuestro Dios y nos diga lo que tenemos que hacer, qué tenemos que comprar, cuándo lo tenemos que hacer, de qué forma lo debemos hacer. Tenemos que hacerlo como Dios dice que lo tenemos que hacer. Muchas veces estamos luchando por sueños y que nos atan a algunas cosas. Tenemos que
alinear nuestros sueños con lo que Dios nos ha prometido. Tenemos que alinear nuestros sueños con lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos que ser valientes. ¿Sabe? La hora de la verdad de este tiempo está marcada por la valentía. La Biblia habla tanto acerca de la valentía y también se acuerda de los cobardes. Qué bueno que Moisés, a pesar de tener temores, no fue cobarde y al final le obedeció a Dios. Qué bueno que Jonás, a pesar de sus temores, fue valiente y le obedeció a Dios. Qué bueno que nuestro Señor Jesús, a pesar de sus temores como hombre, fue valiente y obedeció al Padre. Y subió a la cruz por usted y por mí. Y este es el tiempo, esta es la hora de la verdad. Cuando alguien se ponga adelante, por favor, no deje pasar la oportunidad. Cuando usted vea llorando a alguien en la calle, por favor, no deje pasar la oportunidad. Yo no sé si usted ha visto a gente llorando en la calle. Seguro que la ha visto. Esa es la oportunidad. Cuando pase algo así, usted acuérdese de Moisés y Aarón. Esta es la hora de la verdad y Faraón está aquí. Yo tengo que hablar. Yo le tengo que decir a esta muchacha que no se puede suicidar. Porque eso es lo que le está diciendo Egipto. Egipto le está diciendo a la gente, te tienes que suicidar. Yo le tengo que decir que nosotros tenemos que ir a adorar al Señor. Que hay una salida, que hay una vía de libertad para su vida y yo se la tengo que presentar. Esta es la hora de la verdad y tenemos que actuar. Esta es la hora de la verdad y tenemos que orar. Tenemos que hacer. Tenemos que ir. ¿Sabe que Moisés y Aarón arriesgaron su vida en ese momento? Ya no les importó nada. Porque el faraón perfectamente podía haber dicho, ¿saben qué? Maten a estos hombres y sáquenlos de aquí. Eso podía pasar. Cuando nosotros estamos envueltos en la voluntad de Dios, Dios nos guarda. Cuando nosotros estamos haciendo lo que Dios dice, pasan cosas extraordinarias. Claro que da miedo a veces y da temor, pero no nos puede paralizar. Dios está con nosotros, Dios está contigo. ¿Sabe que no hace falta un micro? No hace falta nada más que las ganas de hacerlo para que Dios nos use. Claro que da miedo. Yo alguna vez lo he contado cuando me ha tocado predicar. Para la primera vez que fuimos a predicar en el metro, fuimos algunos de los que estamos aquí. Dios me dio la palabra a mí, yo llevé a un grupo porque les animé. Yo no quería ir solo. Yo les animé a la gente, vamos chicos. Pero como yo era el promotor, yo tenía que ser el primero, claro. Dejamos pasar como 5 trenes, yo creo. De que no vengan Nos subimos a ese tren. Y yo arranqué porque yo dije, en ese momento, esta es la hora de la verdad. Esta es la hora de la verdad. ¿Tú le has dicho a Dios que te use? ¿Tú quieres que Dios te use? Reacciona a la hora de la verdad. No puedes quedarte callado. Si tú quieres que Dios te use, tú tienes que abrir la boca. Tienes que abrirla. Dios te quiere usar. Tienes que abrir la boca. ¿Cuántos van a abrir la boca? Si tú quieres que Dios te use, tú tienes que abrir la boca. Tienes que dejarte llevar, dejarte usar por el Señor. Dios quiere y te va a sorprender. Cuando nosotros subimos a ese metro, muchas veces gente bajó atrás de nosotros, llorando. Ay, que me gustó mucho lo que han dicho. Mira, yo era creyente en mi país y me alejé y no sé qué, porque llegaron aquí y Egipto los envolvió y los volvió a ser esclavos. No dejes. ¿Saben una cosa? Cristo nos ha libertado para siempre. No cedan. No cedan. No cedan. El Señor nos ha libertado para siempre. No tenemos que ceder. No tenemos que volver a Egipto. No tenemos que someternos a lo que dice Faraón. Tenemos que mantener nuestras creencias firmes. Más que nunca. Soplan vientos de cambio en el mundo, pero Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ha sido Dios, es Dios y seguirá siendo Dios hasta el día que aparezcan esas nubes y nosotros vayamos con Él. Por favor, necesitamos entender que esta es la hora de la verdad. Chicos de la alabanza, ayúdenme. ¿Sabe? Necesitamos entender que para este tiempo el Señor nos ha llamado.
¿Cuánto crees que Dios los ha llamado? Recuerda ese momento. Es un momento inolvidable. Pasa así. Dios nos sacó de la esclavitud y nosotros hemos llamado a ser ahora libertadores de otras personas a través de Él. El mundo está necesitado de gente que ame a Dios y que le diga, que le muestre su gloria.